Hola a todos, bienvenidos a Médicas, su podcast favorito de salud. Mi nombre es Iris Abril, soy médico y hoy tengo de invitada súper especial a... Mariana Torres, nutrióloga clínica y perinatal. Yo soy de Torreón, Coahuila y estudié en el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Perinatología. Ay, nada más, humíllanos. En este espacio te vamos a contar temas de salud. Esperemos que este episodio te encante, te fascine y lo compartas muchísimo. Y pues, ¿estás lista para comenzar? Comenzamos. Comenzamos, eso. Yo dije, tengo que hacer un podcast con ella porque la verdad es que este tema siento que por mucho tiempo los médicos lo abordamos de mil maneras, pero creo que nadie hasta hace como pocos años realmente se ha metido a estudiar qué es lo que requieren los seres humanos para poder procrearse bien. Y aparte porque yo siento que siempre la nutrición perinatal solo se enfoca a las mujeres, pero pues un bebé está hecho de un hombre y de una mujer. O sea, entonces, también Exacto. deberían tomarse en cuenta lo que el hombre está nutrido cuando quiere procrear. Y creo que eso es un tema bien bonito, o sea, porque el embarazo siempre se lo han achacado que toda la mujer y la nutrición de la mujer, ¿no? ¿Y el hombre Ujú. qué? O sea, el 50% viene del hombre. Y es un realmente también para ustedes, como especialistas en nutrición, un desafío, Exacto. porque no manches, o sea, justo que hace rato me corregiste en una estadística y me quedé sorprendida de lo mal nutridas y nutridos también que estamos aquí, hablando de México, pero en general yo creo que todo Latinoamérica estamos súper mal nutridos. ¿Cómo fue que te empezó a llamar la atención a ti este tema? Pues fíjate que lo de la nutrición perinatal fue un poco chistoso. Bueno, desde antes de la maestría, yo empecé a trabajar con una ginecóloga, bueno, mi ginecóloga de siempre, y me empezó a mandar como ciertas pacientes. Y ya después cuando entré a la maestría, al final de cada semestre nos ponían como proyectos. Y entonces, a mí ya desde antes me gustaba mucho, bueno, como mi idea era como especializarme más como en, o me gustaba mucho lo de cáncer, pacientes oncológicos, y me sigue gustando. Pero el punto es que en los 2 años de la maestría, todos los semestres, mis proyectos finales eran de embarazo. Entonces, el primer semestre era de embarazo y enfermedad renal, el segundo semestre fue ¡Hala! embarazo otra vez y enfermedad renal. Entonces, en el tercer trimestre nos dicen, oigan, que pues tienen que elegir un tema para titularse. Y mi primera rotación fue en el INPER, en el Instituto Nacional de Perinatología. Y entonces ahí me empezó a gustar mucho todo lo de la consulta con las embarazadas y que tenían comorbilidades, principalmente veíamos diabetes gestacional, pero ahí me empezó a llamar mucho la atención también el tema de, bueno, de cirugía bariátrica y embarazo. Y entonces de ahí saqué un ¡Wow! tema para hacer el proyecto terminal. Y pues no sé, como que empecé a leer mucho más de embarazo, me empezó a gustar más. Regresé acá a mi ciudad y empecé a trabajar con algunos ginecólogos. Fui a dar como algunas pláticas al colegio de ginecólogos de aquí de La Laguna, de donde yo soy. Y como que me empezó a gustar mucho el tema de, pues, de nutrición en el embarazo. Y la realidad es que desde antes, o sea, como haciendo ya memoria, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba como en la secundaria, en la prepa, me gustaba ver mucho esos programas de Discovery Channel, donde te platicaban cómo era el proceso de embriogénesis y cómo se desarrollaban los seres humanos. Entonces, como que se me hacía súper Mm, interesante cómo justamente a partir de dos células, del esperma y del óvulo, se formaba todo esto de la vida. Y ya después empecé a ver otras cosas de la programación fetal, cómo impactaba todo lo del ambiente intrauterino desde alimentación, aspectos emocionales en la, o sea, en la descendencia, ¿no? En el estado de salud de las personas. Entonces se me hace como súper interesante eso. Y ahorita que tomabas, bueno, que retomabas la plática en cuanto que también es importante la nutrición de los hombres, eso también es algo que se ha estado investigando también en los últimos años y que no se le había dado la prioridad, pero exacto. totalmente, como tú dices, o sea, es el 50% el esperma. Y justamente para ahorita que vamos a platicar de eso, estuve viendo como alguna de la evidencia reciente. Digo, desafortunadamente no hay tantísima, pero de lo que estuve viendo es que justamente los patrones de alimentación actual, que son muy occidentales, ricos en alimentos ultraprocesados, grasas Ay, sí. saturadas, disminuyen la calidad del esperma y entonces la movilidad también, ¿no? del espermatozoide
y pues obviamente también influyen en este aspecto de infertilidad, o sea, de no poder llegar a la concepción del embarazo. Y justamente en ellos también se recomienda como una dieta súper rica en antioxidantes y una dieta más antiinflamatoria, pero por lo regular cuando uno piensa, ¿no?, en procesos de infertilidad, siempre se le acuñe más a la mujer o al rol de la mujer, Exacto. y pues creo que falta trabajar más esa otra parte del hombre. Y es que también hablando de otro de los mitos de la suplementación, es que solo se han enfocado en dos cosas, en el ácido fólico y en el hierro. O sea, para todo es ácido fólico y hierro. Y pues no, o sea, creo que va como muchísimo más allá de solamente estos Exacto. dos nutrimentos. ¿De qué otros nutrimentos nos puedes platicar que Sí, son sí. vitales? Mira, bueno, hablando de multivitamínicos en general, este, Ujú. lo que es, bueno, últimos investigaciones recientes encontraron, por ejemplo, hubo una revisión Cochrane que encontró que el multivitamínico con ácido fólico y hierro, comparado solamente con consumir ácido fólico y hierro, disminuía, perdón, el riesgo de pequeño paralaje gestacional y de bajo peso al nacer. Entonces ahí las últimas investigaciones o revisiones sistemáticas nos han pues dado información en cuanto a que también es importante incluir no solamente ácido fólico y hierro, sino también otros micronutrientes antes del embarazo, ¿no? Y que al menos los brindemos de 2 a 3 meses previo al embarazo. Antes, no, bueno. Exactamente. Está cañón. No, no sé en tu experiencia personal, pero por lo menos a mí son muy poco las personas y pacientes que conozco que van de, oye, vamos a querer tener bebés, ¿qué tengo que hacer, no? No, usualmente ya estamos embarazados, ¿qué hacemos? Exactamente. No, Y, bueno. Y eso se habla mucho, bueno, por ejemplo, hace poquito hubo un congreso bueno, como de salud en la preconcepción en Inglaterra, y también hay mucho, se hacía el enfoque de políticas públicas en que nos falta esta parte de, bueno, de salud pública en mujeres en edad reproductiva, en evaluar el estado de salud y de nutrición de estas mujeres, porque es importante desde que la mujer va a su primera consulta ginecológica, o sea, desde ahí también hacerle ver que, o sea, independientemente si en ese momento o más adelante si quisiera embarazar, hay que prepararse justamente con procesos de suplementación, de la alimentación, simplemente porque estás, bueno, en la etapa reproductiva, y más si es una persona que es sexualmente activa. O sea, más bien dicho, una persona sexualmente activa y que está en edad reproductiva, sí o sí debería de tener esta información a su disponibilidad, y creo que eso es lo que falta, mucha todavía falta de educación y de hacer conciencia en tanto hombres como en mujeres, justamente. Sí está cañón. Y también, imagínate esta persona que a lo mejor tiene una dieta especial, los veganos, los vegetarianos que por default necesitan una suplementación y ahora si desean embarazarse, pues mucho más, o sea, con más razón deberían hacerlo, con más razón deberían consultar a un especialista en nutrición prenatal. Porque, o sea, yo creo que los médicos lo saben, las nutriólogas en general lo saben, pero pues cada chango a su árbol, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y fíjate que justo, y eso que dices de las personas vegetarianas o veganas, me he fijado que muchas veces, las personas se informan mucho, pero a través de las redes sociales, y eso también Así los es. malinforma en cuestiones de suplementación. Por ejemplo, hablando de las personas que son vegetarianas o veganas, estas personas suelen tener riesgo de deficiencia de vitamina B12, y también las personas, por ejemplo, con cirugía bariátrica, justamente las personas con bypass, también tienen este riesgo de vitamina B12. Y la vitamina B12 es muy importante porque forma parte de la metilación del ADN. Entonces, en estos procesos de embriogénesis es pues vital, ¿no? La función de la vitamina B12. Entonces, por eso es muy importante que los embarazos sean deseados y planeados desde antes, y más, por ejemplo, en estas poblaciones de riesgo, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, lo que comentábamos, pacientes con cirugía bariátrica, vegetarianos o veganos, o personas con esos recursos, porque también pueden, Sí, bueno, en general, todos, o sea, ahorita todos. la alimentación que llevamos, todos deberían de tener como esta evaluación,
más detallada y por eso se hace como esta recomendación de este año. De hecho salió un documento de expertos en el American Journal de Ginecología y Obstetricia de dar esta suplementación con micronutrientes más que tuvieran obviamente lo del hierro y el ácido fólico como para disminuir riesgos de deficiencias. Eso está padrísimo que lo hayas dicho, porque una cosa es lo que las guías digan y otra cosa es lo que la OMS dice. Si tú te metes a la página de la OMS, ellos dicen los únicos suplementos aceptados es el ácido fólico y el hierro. Pero pues si te quedas encasillado en eso, pues te pierdes de la oportunidad de a lo mejor prevenir un montón de cosas, porque no solamente son las deformaciones congénitas, o sea, las deformaciones con las que un bebé puede nacer, sino también de las complicaciones de la mamá que pudiera tener. Una cosa que a mí me pareció súper interesante es de que la suplementación de vitamina D y calcio se ha relacionado a disminución de riesgo de preeclampsia en las mujeres. Entonces, y no, eso no viene en la OMS, ¿verdad? Eso viene en las guías. Eso te lo dice justamente un profesional de la salud. Sí, sí hay un documento de la OMS que dice en cuanto a suplementación con calcio y disminución de riesgo de preeclampsia, pero esos, por ejemplo, el último documento que yo revisé de la OMS es del 2013, por ejemplo, Sí, de suplementación con calcio, y ellos recomiendan, por ejemplo, de 1.1, de 1.5 gramos a 2 gramos de calcio para prevención de riesgo de preeclampsia, pero en aquellas mujeres que tengan una baja ingesta de calcio, exacto, que baja exacto. ingesta de calcio justamente es menos bueno, menos como de 900 miligramos de calcio al día, pero justamente en otro congreso que vi en este año hicieron como igual una revisión sistemática y encontraron que tanto dosis bajas de calcio, o sea, dosis por abajo de 1 gramo, como dosis por arriba de 1 gramo, ambas beneficiaban a las mujeres en esta disminución de riesgo de preeclampsia. Entonces ahí como que la recomendación que se encontró al final es que no necesitamos alcanzar justo 1,5 gramos o 2 gramos, sino que en ambos casos se veían beneficios y que probablemente esto pudiera generar una mejor adherencia a las pacientes porque iban a tener menos ingestas de calcio y también porque en el embarazo, como el estreñimiento es algo que puede ser frecuente en algunas mujeres, Sí. estas dosis elevadas de calcio de 1.5 o 2 gramos puede exacerbar en algunas lo que es el estreñimiento. Entonces, este metaanálisis estuvo como muy interesante porque encontró que aún así con dosis menores, debajo de 1 gramo, aún así se podían ver beneficios en esta disminución del riesgo de preeclampsia. Y por ejemplo, esa cantidad de calcio no se puede alcanzar solamente con la dieta, o sea, que tú le des una alimentación balanceada. Sí, o sea, esa alimentación, justamente esa dosis, perdón, de calcio, lo pudiéramos alcanzar con la dieta, al menos con 3 porciones de lácteos al día. Pero esta recomendación justamente es más como para aquellas mujeres, o bueno, donde se hizo esta recomendación, bueno, la OMS hizo esta recomendación con esta cantidad de suplementación basado en un contexto de población de mujeres en países en vías de desarrollo, donde justamente por estos escasos recursos no tienen esta ingesta adecuada a través de la alimentación, pero sin problema podemos nosotros alcanzar esta ingesta a través de la alimentación. Sí, Pero pues en claro. pacientes que no tienen la posibilidad de alcanzar a través de la dieta o que, por ejemplo, tengan a lo mejor procesos malabsortivos, justamente como pacientes con algún tipo de cirugía bariátrica. O los pacientes que están bien vomitivas, ¿no? O sea, que se la pasan vomitando y náuseas, nada se les antoja, pues también podría ser la opción, ¿no? Ajá, sí, o sea, si tuvieran, por ejemplo, muchas semanas de baja ingesta en la dieta, pudiera ser opción, si fuera así como una ingesta deficiente ya crónica, ¿no? De varias semanas, pudiera ser la opción suplementarlas también. Sí, está cañón. Justo ahorita estoy viendo de mi apunte y les voy a leer una estadística que siempre que la leo me da miedo. Dice, en México es importante considerar que aproximadamente el 76.8% de las mujeres en edad reproductiva tienen sobrepeso u obesidad, lo cual aumenta el riesgo de que en el embarazo desarrollen diabetes gestacional, preeclampsia u otras complicaciones. Desde ahí ya todo mal. Sí. Desde ahí ya todo mal, porque no es de decir, ay, es que no te embaraces si no tienes tu índice de masa corporal perfecto y no, o sea, no, pero
realmente si tú te conoces que tienes algún riesgo, pues tratar de disminuir los riesgos que sean posibles. Voy a asesorarme, voy a ver qué tengo que tomar, voy a ver si a lo mejor puedo preparar mi cuerpo mejor para esta etapa de mi vida, ¿no? Y no solamente la parte también de lo que estamos hablando de la medicina, de suplementación, de bla, 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 sino también de la parte que se ha dicho mucho emocional y económica, ¿no? Dar este paso de tener una familia implica de muchísimas cosas y no Sí. solamente es me voy a tomar ácido fólico, hierro y mi calcio que ya escuché, sino evaluar todo el panorama, ¿no? ¿Qué realmente le puedo ofrecer al bebé desde lo que le voy a dar nutrimentalmente hasta lo emocional, lo económico y toda la seguridad que pues el bebito requiere? Sí, sí, totalmente, porque de hecho también hay justo eso lo que tú mencionabas de la importancia de la estabilidad mental, emocional, espiritual, impacta también mucho en la descendencia. Por ejemplo, las mujeres que tuvieron depresión en el embarazo, hay evidencia que la descendencia tiene mayor riesgo también de a futuro padecer depresión. Entonces, y las mujeres también en depresión postparto. O sea, realmente sí es muy importante, como tú dices, tanto el aspecto físico, pero otras esferas de la vida para poder recibir a un nuevo ser. Ok. Oye, entonces vamos a regresar un poquito a lo del ácido fólico, que esa es de mis suplementos favoritos, A ver. porque ahorita va a estar enfocado justamente a la cuestión prenatal, ¿no? Pero pues Ujú. también, o sea, las personas que no estamos embarazadas o que no nos vamos a embarazar pronto, es buenísimo el ácido fólico, o sea, tómelo. El ácido fólico siempre se ha dado con fines principalmente es de evitar los defectos del tubo neural. El tubo neural, hagan de cuenta que es como si fuéramos una flor, que conforme vamos madurando el embrión, se va cerrando esa flor y forma pues toda, principalmente nuestro sistema nervioso central, pero también nuestra cara. Si algunos han conocido a gente que tiene paladar hendido, antes conocido como leporino, si observan esta parte, o sea, la parte que está arriba de los labios de la nariz está abierta. Entonces, eso es un defecto del tubo neural que no se cerró por completo. El ácido fólico justamente previene este tipo de defectos, pero también previene un montón de cosas. O sea, incluso hasta en las mujeres puede prevenir la depresión, puede prevenir también la aparición de tumores, previene un montón de cosas en embarazadas, no embarazadas, y en los bebés pues también tiene un buen de beneficios. Yo encontré, y corrígeme, que Ajá, lo mínimo que se debe dar son 400 microgramos al día, ajá, está pero perfecto. que esto puede variar dependiendo de cada paciente, ¿no? Que hay pacientes que pueden requerir incluso mucho más. Y que lo mismo, esto debe darse desde 3 meses antes de la concepción, por lo menos, y durante todo el embarazo. ¿Es verdad o me equivoqué? Sí, así es. Sí, o sea, por ejemplo, en mujeres en edad reproductiva, 400 microgramos y en el embarazo como desde 400 hasta 600 microgramos. Y en algunos casos, por ejemplo, pacientes que tomen, por ejemplo, anticonvulsivos o, Mm. por ejemplo, mujeres justo con cirugía bariátrica, se incrementan algunas veces los requerimientos. Y hay evidencia también en cuanto al IMC de las mujeres, o sea, que con un IMC arriba de 35 se recomienda poder dar, bueno, ahí la información es un poquito en más como estudios observacionales, pero esto lo relacionan porque con un IMC más elevado hay como una alteración en la homeostasis, o sea, como el metabolismo del ácido fólico con IMC más elevado. Entonces ahí también se recomiendan dosis un poquito más elevadas, pero bueno, ahí todavía la evidencia no es muy clara, pero eso es como lo que se ha visto en algunos estudios. ¿Y el ácido fólico se debe seguir dando la lactancia? En general, las últimas recomendaciones es que el suplemento prenatal, que debe traer todo lo que es el hierro, ácido fólico, omega 3 y otros Oh, micronutrientes, se den hasta el cese de la lactancia o al menos las primeras 4 a 6 semanas posparto. ok. Entonces, más o menos esa es como la sugerencia. Y el siguiente suplemento del que más se habla también es el hierro, Ujú. que justo ahí fue donde me volví a asustar, que Mariana me dijo,
es el 34.9% de las mujeres embarazadas pueden tener anemia, o sea, han tenido anemia durante el embarazo. Y es muchísimo, o sea, yo me quedé corta de las estadísticas que yo busqué, decía el 20%, algo así, y 34.9 se me hizo así de, ¿qué está pasando? Algo no Mm. estamos haciendo bien. Y es importantísimo. Ahora, el hierro también, el contra que más tiene es que casi no lo toleran. Todas las pacientes que toman hierro me causa náuseas, me da más vómito, no lo quiero tomar, ¿no? No sé si el hierro se tolera mejor en un multivitamínico o si es mejor darlo en un horario nocturno para que no vomiten. ¿Tú qué es lo que recomiendas? Sí, pues usualmente cuando lo toleran un poquito más es, por ejemplo, durante las noches, porque usualmente cuando tienen más como náuseas son como en la mañana, como las náuseas matutinas, entonces usualmente lo toleran más en las noches. También depende también como por ejemplo de las dosis. Por ejemplo, si fueran pacientes que tuvieran antecedente de anemia, pues obviamente las dosis pueden ser más elevadas, pero por lo regular ya todos los suplementos prenatales tienen los requerimientos recomendados que la mujer necesita durante el embarazo. Los requerimientos en el embarazo van como de 30 a 60 gramos de hierro elemental y usualmente todos los prenatales van a tener como de 27 a 30 miligramos de hierro elemental, ya en este multivitamínico con los otros micronutrientes. Está padrísimo que pues en un multivitamínico ya, ay, tómatelo, ¿no? Pero justamente yo creo que conocer las cantidades debe ser muy bueno porque justamente a lo mejor hay uno que tiene bien de ácido fólico, pero el del hierro está deficiente, pero a lo mejor tiene omega 3, pero, o sea, sí hay muchísimas marcas, o sea, yo me hace rato puse así literal en Google suplementación para embarazadas y así me salió una lista de 50,000 nombres y yo, wow, ¿cuál será el mejor? Sí, Sí, está cañón. Y sí, y eso. también, dime, Ay, dime, dime. perdón. No, tú No, dime. y eso sí también es mucho rol de, bueno, tanto del médico como del nutriólogo, porque sí hay, por ejemplo, un nutriente que también es muy importante es el yodo. Y yo de los Oh, que he evaluado, no hay, o sea, no todos tienen yodo. Y el yodo es muy importante porque el bebé en las primeras semanas no puede sintetizar sus propias hormonas tiroideas, sino que depende del yodo de la mamá. Y también la wow. deficiencia de yodo impacta mucho en la formación del neocórtex. O sea, participa con Wow. alteraciones en los procesos cognitivos. O sea, una deficiencia de yodo alteraría procesos cognitivos, de memoria, ya en la descendencia. Y eso también es muy importante, dije, me acuerdo, lo voy a platicar, porque, bueno, el yodo, la principal fuente de yodo en nuestra alimentación es con la sal yodada. Sí, Pero como se han puesto de moda últimamente muchos tipos de sales, que la sal rosa del Himalaya, que la sal de mar, esas sales no son sí. yodadas. Y la gente piensa que es como mejor, de mejor calidad o más nutrimental, o que tiene más nutrientes por minerales, pero realmente es insignificante lo que contienen. Y me he dado cuenta en la consulta, cuando me llegan a algunas pacientes, les empecé a hacer la pregunta de que, oye, ¿qué tipo de sal usas? Y entonces varias me empezaron a decir la sal rosa, la sal de mar. Y de que, oye, pero ¿por qué no utilizas la regular? No, pues es que yo escuché y vi que era mejor. Pero entonces ahí es un problema importante porque si el suplemento que toman no tuviera yodo y si aparte tampoco consumieran yodo con la sal yodada, pues ahí es un riesgo importante de deficiencia de yodo. Y entonces ese también es otro nutriente que no se le toma a veces mucho en cuenta, pero es súper importante lo que es el yodo, evaluarlo previo al embarazo, justamente Wow. por este rol en el desarrollo cerebral también. Wow, qué padrísimo. Eso sí no lo sabía. Oye, también sabes que quería que me cuentas lo del inositol, que dije, ay, sí, el inositol, ¿cómo lo olvidé? Ajá, sí, ay, perdón, el mioinositol es un suplemento, bueno, es un derivado de la vitamina del complejo B. Oh. Pero las últimas evidencias o revisiones sistemáticas que se han encontrado mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, la suplementación con mioinositol en pacientes con ciertos criterios de riesgo. ¿Cuáles son criterios de riesgo? Que tuvieran un IMC por arriba, bueno, un IMC elevado, que tuvieran antecedente de familiares de primer grado de diabetes, ser, por Mm. ejemplo, latinoamericanos o de etnia africana,
que tuvieran a lo mejor antecedente de alguna enfermedad cardiovascular, valores elevados de triglicéridos o de colesterol. O sea, como pacientes con estos puntos o criterios de riesgo, sería de utilidad suplementar a las mujeres con mioinositol para prevención de diabetes gestacional. De hecho, este es el mayor enfoque donde se ha visto su utilidad. Mioinositol para prevención de diabetes gestacional en las mujeres que tengan estos factores de riesgo. Y la realidad es que la evidencia ha sido muy buena. En estos estudios se ha demostrado una disminución del riesgo que va desde el 50 hasta el 55%. O sea, realmente es un suplemento que pudiéramos decir base Wow, en las mujeres que tengan estos criterios de riesgo. qué padrísimo. Me Sí, por encanta. ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, se me olvidó, súper importante. Las pacientes que tuvieran antecedente de síndrome de ovario poliquístico, sería muy eficaz el mioinositol para disminuir el riesgo de diabetes gestacional. Wow, me encanta. Ahora va a ser mi suplemento favorito, después del ácido fólico. Sí, porque mejora, el mioinositol mejora, por ejemplo, en terapias de reproducción asistida, ha encontrado que mejora la calidad de los ovocitos y de los embriones, la suplementación con mioinositol. Sí, justo, por ejemplo, para aquellas personas que tienen dificultad para embarazarse, la lista de suplementos que dan, así el número uno que ponen siempre es el inositol, siempre. Y vitamina D también dan, ácido fólico y Sí. omegas, también algo así leí y dije, no manches, o sea, esto es vida. O sea, si no lo tienes, no deberías procrear. Si no, luego te están diciendo, no te hizo falta tomar, a tu mamá le hizo falta tomar ácido fólico. Sí, Cuando sí, dicen tonterías, siempre digo, ay, este güey le hizo falta ácido fólico en el embarazo. sí, probablemente a muchos que yo conozco también. Ya sé. Oye, ¿qué onda con la vitamina D? La vitamina D, creo que, bueno, yo lo que encontré es que había como poca evidencia, pero yo considero que es justamente como lo acabo de decir, como súper vital para todo el metabolismo de minerales, para justamente la maduración del bebé. Cuéntame un poquito de la vitamina D. Sí, mira, pues aparte de lo que mencionabas ahorita, que participa en la homeostasis del calcio, otro de los roles importantes de la vitamina D es que mejora la función inmunológica y también participa en regulación y transcripción de genes y también en la homeostasis de la glucosa. Y lo que se ha visto de la vitamina D en mujeres embarazadas, de hecho, estos fueron unos estudios del 2019-2020 que se hicieron justamente en INPER, ahí en el Nacional de Perinatología. Y ahí encontraron en estos estudios observacionales que la mayoría de las mujeres empezaba el embarazo con una deficiencia de vitamina D, tanto primero, segundo, tercer trimestre. Y también ahí encontraron que las recomendaciones de suplementación que se dan ahorita a nivel internacional, por ejemplo, la OMS recomienda 200 unidades y la YOM, que es el Instituto de Medicina, recomienda 400. Sin embargo, con este estudio encontraron que estas cantidades eran subóptimas y que solamente con dosis por arriba de 400 unidades internacionales mejoraba los valores de hidroxivitamina, de 25 hidroxivitamina D. Entonces también es Wow. muy, muy importante porque a pesar de que la vitamina D no tiene tanta evidencia como el mioinositol, sí hay algunos estudios, de hecho fue una revisión Cochrane del 2019 o 20, no me acuerdo, donde sí encontró disminución de riesgo en cuanto a diabetes gestacional. Pero este estudio que hicieron en INPER se me hizo súper interesante porque fue justamente población mexicana y había una gran estadística de deficiencia e insuficiencia. De hecho, aquí tengo la estadística que encontraron bueno, en esta población. Y, por ejemplo, bueno, y también algo importante de esta población es que el 58% tenía sobrepeso u obesidad. Y sí está muy relacionada porque lo que es el tejido adiposo secuestra la vitamina D. Entonces, Exactamente. también se correlaciona esta deficiencia. Y bueno, en general, así como la prevalencia de deficiencia de vitamina en México, se ha encontrado que es de hasta el 37% en algunos estudios de deficiencia, que deficiencia es por abajo de 20 nanogramos, e insuficiencia fue del 50%, que insuficiencia es menos de 30 nanogramos por mililitro. Entonces también es importante evaluar esto de la vitamina D, que la realidad es que la única forma de saberlo sería con el valor de laboratorio. Exactamente. Recuerden,
Episodio número 1 de este podcast, hablamos de vitamina D. Vayan, escúchalo y entiendan por qué sí se debe o no se debe medir y quiénes hay que suplementarse. No se los voy a decir hasta que vayan a escuchar el episodio. Revísenlo. Revísenlo y después se pasan a este podcast. Exactamente. Y platícame omega 3. Omega 3 maravilloso, hermoso, pero yo dije, no manches, o sea, hay unas presentaciones de omega 3 que ahí me dan asco porque se siente cómo se truena la cápsula y el sabor a pescado, ¿no? Dije, las embarazadas no se van a morir, o sea, Sí. pobrecitas. Sí, pues de omega 3 también hay muchos suplementos prenatales que ya traen el omega 3. El omega 3 en que se ha visto el beneficio en disminuir riesgo de parto pretérmino, o sea, de menor a 34 semanas de Wow. gestación. También se ha visto en algunos estudios, en algunas revisiones de metaanálisis, principalmente en poblaciones de países en vías de desarrollo, con disminución del riesgo de preeclampsia. Y la recomendación también con omega 3 no tiene que ser solamente en suplemento, también puede ser a través de la alimentación. O sea, con que consumas a la semana en promedio de 250 a 350 gramos de pescados grasos semanales, Eso también suena hay, asqueroso. Pescados grasos. Yo, sí, suena raro. Pero bueno, por ejemplo, pescado graso pudiera ser, por ejemplo, como sardinas, Mm, pudiera ser, por ejemplo, el medallón de atún, que es un poquito más caro para la ok. mayoría de la población. Puede ser también como el contexto de salmón, si está en su posibilidad económica, pero una fuente muy barata de pescado graso, justo Sardinas. las sardinas. Pero te digo que ya muchos prenatales también ya traen este aporte de omega 3. Entonces también es importante su fuente en la alimentación y buscar un suplemento que traiga omega 3. Un mineral que creo que casi no se le ha tomado en cuenta es el Ajá. fósforo. Justo donde trabajo, donde trabaja Mariana y todas las demás nutriólogas que también han estado aquí, la otra Mariana, justamente mi jefe nos ha enseñado que el fósforo es súper importante, sobre todo en el último trimestre del embarazo de la mujer, Ujú, porque justamente el fósforo, uno, ayuda a la regulación de la hormona paratiroidea, que esa es así como la madre que regula los minerales, sobre todo el calcio, el fósforo y magnesio en el cuerpo, y porque también en el último trimestre la formación ósea del bebé, o sea, la formación de los huesitos del bebé, está en su máximo esplendor. Entonces, si tú le das un extra de fósforo a la mamá, el esqueleto puede madurar un poquito más y garantizas también que al nacimiento el bebé pueda tener un desarrollo normal óseo. Ahora, esta suplementación de calcio también debe ser vigilada, o sea, no es como todas las mujeres son iguales, o sea, no, ujú. hay que evaluar, hay que personalizar, pero es súper, súper importante que se tome en cuenta. En el último trimestre, muchas amigas y también pacientes me han comentado que tienen calambres, ¿no? Es que me dan muchísimos calambres y siempre dicen, es que la circulación, no, pues también hay una cosa que se llama síndrome de hueso hambriento, que el síndrome del hueso hambriento es justo que el hueso está exigiendo minerales, se los roba al músculo y por eso el músculo da calambres. Y Ujú, normalmente el síndrome del hueso hambriento es por falta de fósforo y magnesio. Entonces, ujú. es otro mineral que también se debe tomar en cuenta para todas las mujeres que están en esta etapa, pero sobre todo en el último trimestre. ¿Tú tienes alguna información extra del fósforo? Fíjate que no, bueno, más bien dicho, lo que yo estuve investigando justamente el fósforo, porque como tal, así como tú lo dices, no es como de los nutrientes que se nombre mucho en lo que son las guías o en las recomendaciones, pero lo que sí encontré de interesante es que justamente en el embarazo, la única fuente de, bueno, un elemento Mm, sí, importante para el transporte justamente de estos minerales es la placenta, claro. porque de ahí vienen todos estos nutrientes y entonces también por eso es muy importante la buena función uteroplacentaria para este transporte eficiente de minerales, ya sea como el calcio y el fósforo. Pero bueno, ahorita de lo que me estás platicando, de esto también es nuevo para mí, lo del fósforo en el tercer trimestre. Entonces, eso es como lo único diferente que, bueno, que yo eh, Encontraste. ajá, o sea, como que, bueno, que se me hizo así interesante, que por eso es muy importante también la salud de la placenta para asegurar este buen transporte de minerales, pero creo que tienes toda la razón, usualmente el fósforo no se toma mucho en cuenta en lo que son las guías de, ajá, como de nutrición como tal, y el magnesio también es súper importante y no todos tampoco los suplementos prenatales lo traen,
y por eso también es importante buscar a través de la dieta fuentes adecuadas de magnesio, que principalmente son como leguminosas, semillas, nueces. Qué padrísimo. Ay, Mariana, no manches, estás bien fregona en este tema. Yo creo que en muchos otros más. ¿Cuáles son Bueno, tus redes sociales? ¿Cómo te puede encontrar la gente? miren, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram con @MarianaNutri, pero con dos i latinas al final. Así estoy tanto en Facebook como en Instagram. Ya me Mariana pueden mandar. Nutri. Exacto. Es que sabes que quería con una i, pero ya como que estaba ganada y entonces fue como, ok, dos i. Traí. Y pues a mí también, no se les olvide buscarnos en YouTube o en Spotify, en cualquier plataforma de audio estamos, como Médicas por Iris Abril. En Instagram estoy como médicas.drairis, pero todo lo demás es Médicas por Iris Abril. Espero que les haya gustado mucho y si tienen dudas, por favor escríbanos, no cometan tonterías, no se tomen cosas que no crean todo lo que ven en redes sociales, investiguen y pregúntenle a su personal de salud de confianza o a nosotras, o sea, pero por favor no cometan tonterías. Mando un mensajito. No, Abril, mil gracias por invitarme a tu podcast. Yo estaba súper emocionada cuando me dijiste, yo sí, sí participo. Qué Gracias a padre platicar. ti. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muy bien. Te quiero, Besito. bye. Tú también, bye bye.